Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores, miradores y, como dijera el poeta Javier Sicilia Sardain, regurgitadores, porque luego uno no digiere inmediatamente las cosas y hay que volver a masticarlas como si fuésemos rumiantes, pero regurgitadores de la palabra, porque la palabra tampoco llega directamente. No quiero dejar de agradecer a todos aquellos que nos siguen desde el Río Bravo hasta el Suchiate y del Suchiate a la Patagonia, porque tenemos seguidores en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, parte de Centroamérica, y del otro lado del charco en Praga, en Italia, en Francia, España, el País Vasco, digo yo, porque algunos dicen que no es País Vasco, que implica Francia y España, ¿sí? Cataluña y algunos otros lugares que nos siguen. Y hacia arriba del Bravo, algunos colegas que también nos acompañan regularmente. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más, ya entramos a diciembre, y la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. El gobierno en turno se comprometió plenamente, antes de ser gobierno, a dejar clara y explícitamente la verdad histórica. Solamente han dicho que la mentira que inventó aquel personaje que dijo, ya me cansé, parte del grupo Hidalgo, que fue gobernador del estado de Hidalgo, pero no se cansó para inventar la mentira histórica. Dijeron que esa es una mentira histórica, pero la verdad no aparece por ningún lugar. Y mucho menos la justicia para los que participaron directa e intelectualmente en el suceso, porque fue un crimen de Estado. Y en consecuencia el gobierno en turno tiene la responsabilidad histórica de precisarlo. Estamos terminando el segundo año de la era de la peste última, valga el término de la peste, ¿sí? Donde efectivamente tenemos varias epidemias. Tenemos la epidemia de la violencia estructural, que tiene a nuestro país con más de 100,000 muertos por la misma, otro tanto lamentable de desaparecidos en contra de su voluntad, feminicidios, etcétera. Y en este sentido no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Nair, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que también fue desaparecida hace más de 8 años en contra de su voluntad. Su pareja asesinada en el lugar de los hechos, y hasta ahora no se tiene una explicación de estas desapariciones, más las que se acumulen esta semana, como decían los pronósticos de todos. No quiero dejar de agradecer a nuestra invitada el día de hoy, a quien no tenía el gusto de conocer. La conocí a través del psiquiatra, neuropsiquiatra y excelente amigo Jesús Ramírez Bermúdez, a propósito del diplomado de ACT sobre neurociencias, arte y otras cosas. La C no es de cosas, así sabía. Xenia Llévenes Escardú. Hola, Enrique. Filósofa en la UAM Metropolitana. La conocí por estos medios electrónicos, es decir, no son tan malos como muchos creen. Nos ha permitido tener una aproximación que considero merece la pena ser tomada en cuenta, porque efectivamente nos ha aproximado a la posibilidad de hablar no solo sobre este libro que tuvo la amabilidad de enviarme a domicilio, sin quererme lo cobrar, Indicios Visionarios, algo así como antropología o para una prehistoria de la alucinación. El delirio se lo agregamos nosotros al cartel, pero alucinaciones y delirios en la historia de la psiquiatría, de la psicopatología, de la literatura, de la filosofía, demonología y de las religiones no dejan de ser parte de una vieja discusión
por ejemplo, Ignacio de Loyola estaba psicótico o si hablaba con Dios. Teresa de Jesús, alias Teresa Dávila, bueno, al revés, Teresa Dávila, alias Teresa de Jesús, y otros tantos visionarios que tenían visiones, no es lo mismo que alucinaciones. Y no es lo mismo una aparición como Juan Diego, que se le apareció la Virgen de Guadalupe, desde luego después de la conquista. Bueno, hubiera sido que se le apareciera antes para poder decir, bueno, a lo mejor sí existía. Pero el problema de la relación epistemológica entre lo que percibo real, viejas discusiones desde René Descartes y desde antes, con los trabajos aristotélicos, de si es cierto que la Tierra gira, los planetas giran alrededor de la Tierra, porque yo así lo veo, que el Sol es el que gira. Esas ideas aristotélicas que después Galilei puso en tela de juicio. Hay otras cosas, Nicolás Copérnico también se encargó de plantear algo, esa discusión entre lo ontológico y lo epistemológico en esto, y como la que sabe de ello es Xenia, no yo, y acaba de estar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentando precisamente este libro. Pero más que presentar el libro, pretendemos hablar del tema, porque es una vieja discusión entre psiquiatría, antipsiquiatría y otras versiones. No hablo solo de Laing, Cooper, Basaglia, Silvia Marcos, Carlos Monsiváis y otros más. Quiero dejar sentado que Xenia nos planteará toda una aproximación prehistórica, porque en esa época no decían que era alucinación, los juicios inquisitoriales, quiénes eran brujas, quiénes no, quiénes estaban endemoniados, quiénes no, quiénes tenían pacto con el, porque alguna metodología decían que seguían, eso decían ellos, quién sabe, los Torquemadas, que no todos eran Torquemadas, pero se comportaban como tal. Muchas gracias, Xenia, y adelante, porque si no, ¿para qué te invito si te va a hablar suyo? No, muchas gracias a ti, Enrique. Pues has dicho muchas cosas que efectivamente son algunos de mis problemas que trato como de deshilar o desilvanar en este libro y en realidad en lo que he estado haciendo pues en los últimos años, que para mí tiene como dos vertientes, ¿no? Una es toda esta problemática, como tú señalas, ontológica y epistemológica, que tiene que ver con la forma en la que en otros tiempos, sobre todo en el tiempo que va a dar inicio a nuestra modernidad, que es el tiempo en que emerge el método científico, el tiempo en el que, por así decirlo, son los siglos XVI, XVII aproximadamente, justo antes de la Ilustración. Entonces, es un tiempo como ya se ha conquistado América en este aspecto, ¿no? Y hay como esta ruptura de una idea de un mundo conocido, sino que han intervenido nuevas formas de entender el mundo, nuevas formas de ver la vida, y eso ha puesto como en jaque muchas de las cosas que se creían, y ese es el momento en el que a mí me interesa como explorar todas estas discusiones, ¿no? Lo que a mí me interesa como que tiene dos vertientes. Una es ver que no necesariamente la locura se ha comprendido de la misma forma siempre. Es decir, en la sociedad a la que yo, en el archivo al que yo tengo acceso, sí había formas de diagnosticar, hoy diríamos diagnosticar o de señalar gente que estaba loca y que necesitaba de un tratamiento, sobre todo basado en la medicina humoral todavía, de gente que no lo estaba. Y sin embargo, lo que a mí me llamaba la atención es que probablemente hoy nosotros encapsularíamos a toda esa gente como locos, sobre todo en ciertos ambientes y en ciertos hábitats, ¿no? No en todos, porque el mundo afortunadamente es muy grande, hay muchas formas de comprender la vida y hay culturas y hay lugares donde ciertas experiencias no necesariamente son psicopatologizadas, lo cual no implica que no sean consideradas extraordinarias. Entonces eso a mí me interesaba porque me interesa ver si es posible, como un compromiso para mí que no es teológico en lo más mínimo, sino que más bien es ético y político, acercarte a las aseveraciones de sujetos que dicen cosas que a ti te parecen muy raras o que te parecen muy alejadas de tu propia experiencia. Acercarte sin de antemano patologizarlos o sin de antemano
ponerle una etiqueta a aquello que el otro está viviendo. Esto me interesa porque yo no soy solo filósofa, sino que soy antropóloga, entonces lo considero como un ethos de mi disciplina, como algo que realmente la antropología tiene que contribuir a hacer, esta apertura de ver si es posible realmente un mundo donde caben muchos mundos, donde no hay una sola manera de vivir o de entender lo que es saludable, lo que no lo es, lo que es ser alguien que hace pie en la vida, de lo que es alguien que no puede hacerlo en uno u otro sentido, ¿no? Entonces, por ahí me interesaba como, digamos, iniciar la discusión. Evidentemente, en esta época, como tú muy bien has dicho, no existe el concepto de alucinación, lo cual no implica que sí existen modos de señalar que hay ciertas experiencias que no son aceptables y que sí son medicalizadas, mientras que muchas otras sí son aceptables, aunque la gente esté viendo, sean visionarios y vean cosas raras y no son medicalizadas, son categorizadas de otra manera. Entonces a mí esto se me hacía como sumamente sugerente esta distinción, más en una época en la que estamos accediendo en estos siglos XVI, XVII a una forma de entender la subjetividad que es la que va a dar pie a posteriores descubrimientos como van a ser el inconsciente freudiano y otro tipo de descubrimientos y de formas de entender la psique, ¿no? Entonces, en ese aspecto es donde yo quise como que centrar en esta primera entrada, pues aquello de lo que estaba escribiendo. Una expresión que utilizas desde la introducción del libro es una aproximación casi definitoria de qué se entiende por modernidad. Y es curiosa, casi poética, la expresión que utilizas, la presencia de la ausencia. O la ausencia de la presencia. El orden de los factores aquí no altera el producto. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que veo algo que no necesariamente existe fuera de mí, es decir, empieza a darse una decisión entre objetividad y subjetividad, que no es equivalente ante realidad y verdad. Porque parece ser que en la actualidad cualquiera te descalifica diciendo es que lo que dices es subjetivo. Y no por ser subjetivo es falso. Además, no por ser subjetivo es ontológicamente inexistente. ¿Por qué? Porque el pensamiento, aunque esté dentro del sujeto pensante, existe. Por el hecho de ser actividad del sujeto pensante. Entonces pareciera ser que, como decían algunos marxistas de antaño, la realidad psíquica es objetiva y subjetiva a la vez. Es objetiva porque existe, pero es subjetiva por su forma de existencia. Entonces, mandar hacia la interioridad del sujeto, dicen, pues está delirando. Su cerebro es el que está creando esa representación que no es representación de lo real. Tal vez sea una reminiscencia, valga el término. Tal vez sea una lembranza en Portugal, ¿sí? Un recuerdo. O más que un recuerdo, una síntesis de recuerdos elaborada inconscientemente. Pero esta idea de la presencia de la ausencia como parte de esa modernidad en lo visionario, creo que es la entrada por donde planteas este análisis. ¿Qué más podemos plantear a este respecto? Porque decir la presencia de la ausencia metafóricamente es elegante, pero nociológicamente es complicado, ¿no? Sí, puede dejar muy, parece que esté con un haiku de estos japoneses de qué quiere decir esta mujer, ¿no? Pero yo me refiero mucho a la presencia de la ausencia en relación a los dioses, es decir, se nos ha señalado que la modernidad consiste en el desencantamiento del mundo, que diría Max Weber, y en una suerte de vacío, o sea, desaparecen los dioses y entonces todo es explicado con otros términos. Pero uno dice, bueno, ¿qué modernidad es esta? Porque pues váyanse a Chalma, váyanse a miles de santuarios que hay en el mundo, váyanse a la India, váyanse. Entonces, en este sentido es como una narrativa que por lo menos es muy
muy reduccionistas, es decir, le falta como mucha carnita, ¿no? Y en este sentido yo me refería a esa presencia ausente de los dioses, ¿sí? Que signa, o sea, que es como una de las características que ha servido para que algo se defina a sí mismo como moderno frente a otras cosas que se definen como primitivas, atrasadas, etcétera. Entonces a mí me interesa un poco cuestionar toda esta narrativa. ¿Y cómo lo hago? Pues mostrando precisamente que a través de los juicios de brujería, que las corrientes de filosofía que van a sustentar esta modernidad que se basa en la ciencia, en la racionalidad y en todas estas cosas, en realidad están profundamente emparentadas con los juicios de brujería. Y que en los juicios de brujería, los jueces es gente profundamente escéptica. Es decir, se desata toda esta oleada por la necesidad de creer, porque creer se está volviendo cada vez más difícil. Entonces buscan una forma de creer a través de los juicios de brujería, pero también lo podemos ver a través de los procesos de canonización, los procesos de verificación de milagros, que adoptan los modos de configuración de la prueba, que es un modo característico de la ciencia. Entonces, no son cosas que sean antitéticas, son cosas que emergen en un mismo periodo y que se parecen, solo que en el caso de los juicios de brujería aparece una ansiedad, podríamos llamarlo así, entre comillas, por querer verificar, por querer probar que efectivamente hay algo que pueda mostrar que lo sobrenatural existe. Entonces, curiosamente, de todos estos fenómenos tenemos mucha gente, muchos sujetos que son profundamente empiristas, cuando el empirismo es una corriente que generalmente se ha vinculado con la ciencia, con el método científico, etcétera. Entonces me interesa señalar cómo estas experiencias, en realidad, la brujería, la mística, la ciencia, cuando nacen en estos siglos XVI, XVII, o más bien emergen, de alguna forma no lo hacen como antitéticas, sino que comparten un marco común y están en una disputa epistemológica sobre qué hacer con lo extraordinario, con lo que no cabe en los marcos habituales. Y ahí es donde se juega todo lo que va a ser la emergencia del lenguaje hegemónico del saber en la modernidad y en lo que va a ser posteriormente, ¿no? Entonces, eso es por una parte lo que me interesó señalar. Y por la otra, me interesa señalar que hay muchas formas de entender la realidad y que la realidad también se produce. Y que una de las cosas que yo aprendí con mi investigación acerca de estos sujetos que casi me vuelven loca, porque ver para ellos no es exactamente ver como lo estamos entendiendo, tienen distintos tipos de visiones y cuando se refieren a los sentidos, hacen una distinción que ellos hablan de sentidos espirituales que hay que habilitar. Es decir, no son los sentidos habituales, funcionan como algo parecido a los sentidos, pero son parte de la mente que hay que habilitar a través de prácticas meditativas, de distintos ejercicios y que entonces abren distintos aspectos de experiencia, que si tú no los practicas, no los recibes, no los, de alguna forma no estás habilitado para recoger una experiencia de este tipo, visionaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante porque eso significaba algo que por otro lado ya había dicho Marx. Curiosamente, Marx había dicho que los 5 sentidos son todos resultados de una historia que ha tenido que ver con cuestiones muy materiales, pues estamos hablando con el entrenamiento material de esos sentidos. Y en este aspecto, estos sujetos estaban diciendo que hay como una forma de entender la subjetividad que puede abrir esa subjetividad a experiencias que para nosotros son imposibles, remotas, dudosas, etcétera, pero también habría que partir cómo estamos constituidos como subjetividades, ¿no? En este aspecto. Entonces, en este sentido, me interesaba también enfatizar que la realidad no es solo lo dado, o no necesariamente es solo lo dado, sino que también es lo que se produce. Todos estos sujetos, con todos estos ejercicios meditativos, prácticas y esta habilitación de los sentidos interiores que les permite ver lo que no se ve con los ojos del cuerpo, oír lo que no se oye con los oídos del cuerpo, realmente lo que están haciendo es producir una presencia de algo, es habilitar un canal para que se produzca la presencia de algo. Y en este sentido son experiencias también que tienen este componente performativo y eso me parecía también sumamente sugerente. Es curioso porque aprecio un sesgo eurocéntrico, un sesgo hacia el cristianismo, porque si uno revisa a Avicena, Averroes, Ibn al-Arabi,
y algunos otros musulmanes como Ibn de Córdoba, entre otros, encontramos una visión muy aristotélica. Es más, Aristóteles nos llega a través de los árabes. Cuando la traducción de Alejandro de Afrodisia de Aristóteles, el Tratado del Alma, llega vía a los árabes a través de Averroes y Avicena. Y luego a través de ellos llega Tomás de Aquino, alias Santo Tomás. Pero pensar esto y trasladarlo un poco a la teología y la cristología, cuando empiezan a discutir un problema gordo para ellos, es ¿Jesús el hombre existió o no existió? 2, ¿Jesús el hombre es la carne hecha de Dios Padre, que no es carne, que no es materia real, a través del Espíritu Santo, que no es ni lo uno ni lo otro? La famosa Trinidad y los misterios que aparecen en los rosarios, primer misterio, segundo misterio. Por eso se llaman misterios, porque nadie los resuelve y tienen que ser admitidos por acto de fe. El fideísmo aparece como condición sine qua non, se empieza a expresar esta cuestión. Ahora, decía Humberto Maturana Romesín en un trabajillo interesante per capiere, ¿sí? Los ojos son ojos no porque ves, sino porque te ven. Y que Jacques Lacan retomará de las tesis balonianas de la etapa del desarrollo del espejo, la mirada, ¿sí? Que en los diagnósticos de autismo muchos dicen es que no me mira el niño, entonces es autista, porque no mira a los ojos. Vive en soledad. Bueno, esa es la atribución del ojo que ve, del ojo del clínico, del familiar. Y claro, las mamás o papás, para el caso es lo mismo, llegan y me dicen, quiero que mi hijo socialice, quiero que mi hijo interactúe más, se comunique. Bueno, eso es lo que tú quieres, quién sabe él. Y quién sabe él cómo vive esa realidad. Pensada desde cristología y desde esa lógica, pienso en Ignacio de Loyola, en Teresa Dávila, Francisco de Sales, al que citas, y que tiene unas diferencias en su interpretación con Francisco de Asís, sobre esa relatividad de las cosas, porque es ambigua. En el fondo, si yo miro de cerca el comportamiento de Francisco de Asís, digo, está alucinando y está delirando. Y sin haber consumido drogas, no pienso en la era del peyote, estas cosas alucinógenas, en ciertas culturas y tradiciones, en los Andes, en Sudamérica, etc. El problema sigue siendo el mismo. ¿Hasta dónde si lo que digo que veo? Se me apareció la Virgen de Guadalupe. O dijeran las dos hermanitas, se nos apareció la Virgen de Fátima. ¿Sí? Fuera de la metodología para ver si es cierto, si la Virgen de Guadalupe existió, más allá de la yate, toda esa historia aparentemente pseudocientífica, en el fondo, esto forma parte de una prehistoria de la alucinación y el delirio. Porque cuando la psiquiatría lo manda hacia adentro del sujeto de la actividad psíquica, el diagnóstico va hacia el sujeto de la actividad psíquica y no a la realidad externa. Entonces el que está mal es él. El concepto de loco, aunque Foucault lo analiza en la historia de la locura en la época clásica, el concepto de loco no ha existido siempre tampoco, ni ha tenido la misma acepción. ¿Cómo abordamos este fenómeno de la visión, la aparición? Porque muchos psicóticos refieren, hasta sordos, decían, veo manos que me dan órdenes. No está oyendo voces, no tiene alucinaciones auditivas. Tiene una alucinación visual si pensamos en que ve la mano. Pero no está viendo mano, está viendo lenguaje. Puede ser una alucinación lingüística. O dijeras, perdón, una alucinación de otra naturaleza. Pero la alucinación y el delirio oscilan entre la normalidad y la patología, valgan esas dos nociones que George Catlin
también en lo normal y lo patológico pone en tela de juicio, ¿sí? Cómo nos aproximamos desde ese lugar, porque deben existir las alucinaciones y los delirios. ¿Cómo diferencio la alucinación y el delirio de la visión y la aparición? Bueno, yo quería retomar algunas cosas que has señalado, ahorita voy a esto último. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo que el relato de la modernidad, o sea, como la modernidad se narra a sí misma en términos hegemónicos, es profundamente eurocéntrico. Este relato del desencantamiento del mundo y de la ausencia de los dioses es un relato eurocéntrico y además de imponerse como civilizador y como progreso. Precisamente por eso a mí me interesa atacarlo desde ahí, desde el mismo lugar donde emerge, porque creo que se puede poner en cuestión ese relato desde sus mismas fuentes de producción, que realmente no están operando de esa manera secularizadora tal cual se describen a sí mismas, ¿no? La otra cuestión que me parece sumamente interesante que señalas, bueno, todas estas, digamos, las experiencias visionarias, cuando un visionario es reconocido como visionario y no es reconocido como loco, es porque hay un entorno que tiene condiciones para validar o no esa experiencia. Entonces, hay ahí digamos, un trabajo epistemológico, de una epistemología social, que no necesariamente es la misma que la nuestra, pero que sí es capaz de discernir entre una experiencia que hace sentido socialmente, por más que sea, digamos, privativa de un sujeto a quien se considera que es privilegiado, a quien se considera que es iluminado, pero socialmente esa experiencia tiene sentido. Luego este sujeto puede comunicarse con sus semejantes, puede transmitir a sus semejantes, puede de algún modo dar sentido más amplio que él mismo a aquello que le está sucediendo, y otro tipo de experiencias donde lo que se rompe es precisamente la posibilidad de comunicar y de transmitir con los otros, y los otros no son incapaces de reconocer lo que te está pasando como algo que tenga algún tipo de inteligibilidad y algún tipo de sentido, que es como tradicionalmente se ha definido a la locura, como algo, salvo en el caso de las locuras razonantes, que por eso siempre eran tan difíciles de detectar, la locura habitualmente se ha reconocido como más del campo de la ininteligibilidad, perdón, y el sinsentido. Entonces, en este aspecto esa es una primera diferencia. Luego ya tenemos que ver que la forma en la que las culturas, porque yo no me he encontrado ninguna cultura que no tenga una categoría referente a la locura. Todas la tienen. Lo que sí me he encontrado es que no necesariamente esa categoría de locura es medicalizada. Se puede tratar de múltiples formas. A veces se trata con un cuidado comunitario en el cual no interviene ningún médico. A veces se trata simplemente encerrando a una persona y sin darle ningún tratamiento porque se la considera un peligro social, no alguien que tenga un problema de mente, ¿no? Entonces, en este sentido hay distintas maneras de enfrentar esa cuestión. Nosotros pertenecemos a una cultura científica en la cual la locura es entendida como un problema médico casi de inmediato, pero tenemos que pensar que esto no necesariamente ha sido siempre así y tiene un desarrollo relativamente moderno, porque el concepto de enfermedad mental, por ejemplo, es un concepto pues relativamente reciente. Y en este aspecto, esa es otra de las cosas que me interesa suponer. Incluso nosotros cuando nos movemos dentro del espectro ya de la locura, no estoy hablando ya de los visionarios que tienen una aceptación social, que logran transmitir dentro de su propia cultura, sino ya dentro de la locura como locura. Hay que ser muy precisos y preciosos también con la semiología clínica y distinguir, por ejemplo, entre la alucinosis, que son estas alucinaciones que sí suelen ser predominantemente visuales y tienen que ver con trastornos orgánicos o de intoxicación, alguien que quién sabe que se tomó, que se metió y empieza a ver cosas, y las, digamos, alucinaciones, que generalmente es más fácil que sean verbales. Es decir, las alucinaciones verbales tienen que ver con palabras o con lenguaje, pero no necesariamente se escuchan, como ponías tú el ejemplo de los sordos. Aunque no seas sordo, muchos de estos pacientes que tienen alucinaciones verbales refieren que
escuchan voces afónicas, es decir, que no tienen sonido. Entonces tú ahí tienes como investigador que ver qué diablos es eso de escuchar una voz afónica. No se escuchan, no son voces que se confundan con las voces de la calle, son voces que tienen una diferencia. Y estas alucinaciones verbales tienen como característica algo que no se da en la alucinosis, que es que la experiencia subjetiva de esas voces, el sujeto se ve profundamente interpelado por ellas. No es como el sujeto que de repente está en una alucinosis por una intoxicación, está viendo cosas raras que no tienen nada que ver con él y está ahí o muy entretenido o muy... No, en las alucinaciones verbales, en la alucinación, el sujeto está profundamente interpelado con aquello que le están diciendo. Está la mayoría del tiempo escuchando cosas que en realidad no quiere oír, como insultos, como cosas absolutamente dentro de la psicopatología, me refiero. Y esa es una de las primeras características, esta experiencia subjetiva totalmente comprometida por parte del sujeto, la certeza absoluta de aquello que se está oyendo es otra de las características, y es algo que también podemos replicar. Tú hablabas del delirio. Una cosa es el delirium, de ahí viene el delirium tremens, que también es producto de una intoxicación, en el caso, por ejemplo, del alcohol, y que entonces la persona empieza a decir, y otra cosa es el delirio del paranoico, donde hay un sujeto que se siente realmente interpelado por aquello que es su construcción delirante de la realidad. Y en este sentido, yo creo que la semiología clínica, incluso cuando ya nos separemos de los visionarios, estemos en el campo de la locura, nos vuelve a mostrar la complejidad del ser humano. Nos vuelve a mostrar, digamos, que todas estas discusiones que cerramos y zanjamos muy rápido utilizando un concepto y metiendo todo en el mismo saco, requiere de mayor sofisticación teórica, de mayor sofisticación de observación y de escucha, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también me parece interesante señalar. Es curioso, recuerdo cuando alguna vez escuché todavía al desaparecido fisiólogo mexicano que en la Facultad de Psicología, ya no me alcanzó a dar clase, se dedicó a hablar de meditadores, visionarios y estudios electrofisiológicos, muy amigo de Alejandro Chao Baruna, también asesinado hace años. ¿Sí? Y seguramente el problema sigue siendo esa dualidad que nos, casi cartesiana, que nos separa en dos niveles de análisis: el nivel de la materialidad objetiva, que está fuera del sujeto de la actividad psíquica o cognitiva, y la actividad del sujeto como realidad también. Porque la representación es la imaginación, la creatividad, son parte de esa actividad, aunque estén dentro del sujeto. Claro. Y algunas son, como dices, invasivas y otras no, como Víctor Hugo habla en las voces interiores. O como Vygotsky planteaba en el asunto de que en realidad nuestro pensamiento es un conjunto de voces de la mente, pero no invasivas. Si yo hablo conmigo en un monólogo, hablo conmigo, no contigo. ¿Quién será amigo a diferencia de yo? Porque el que habla conmigo soy yo. No hablo con yo, hablo conmigo. Tú hablas contigo, él habla consigo o ella, y entonces ¿quién es migo, tigo y sigo? Migo, tigo y sigo no son invasivos y son parte de esa interioridad que le lleva al supuesto fodoriano a decir que hay dos lenguajes: el lenguaje del pensamiento y el lenguaje estructurado lingüísticamente. Y cómo transcodifico de pensamiento a lenguaje o viceversa es un problema sumamente gordo a la hora de decir, bueno, es que cuando narra la vivencia, valga el término vigosquiano, que no es la experiencia filosófica de los empiristas, es la vivencia, cómo se vive, que implica lo sentimental, lo afectivo, lo emocional, lo volitivo, y la experiencia parece ser un poco más neutra, como el salón medicinal y el perro agradecido. Esa vivencia también a veces carece de las palabras para ser expresado lingüísticamente. Por eso, en la entrevista psiquiátrica comentaba con Jesús Ramírez Bermúdez, es un problema gordo acudir a la narración porque no puedo dudar de lo que me narra el paciente, pero no puedo dar por hecho que efectivamente tiene frente a sí a Napoleón, a la emperatriz Carlota o lo que me dijo. ¿Sí?
los diablitos que no lo dejan caminar. Me decía un paciente hace muchos años, ¿por qué estás tirado en el piso? Es que los diablitos no me dejan. Ahí sí es invasivo, interpelante y además dominante y controlador. Y no quiere que lo tengan así. Lo sufre, es un doliente, dijera el niño, que no es un paciente. El término paciente tiene unas connotaciones medio extrañas. Pero el problema del delirium, la alucinación, la alucinosis nos lleva también a las tradiciones culturales como el uso del peyote. En ciertas culturas, ¿sí?, hacia el occidente, y donde tampoco es alucinosis, ¿no?, es parte de una cultura y una tradición donde tú dices está validado más el concepto de validación cultural y colectivamente, porque tanto lo individual como lo colectivo son de naturaleza social. Si no estamos reduciendo lo social a lo colectivo y lo individual a lo no social, me parece que sí es un error histórico que vale la pena señalar. Pero el asunto de la alucinación y el delirio, porque el término locura no estoy seguro que haya sido asumido desde siempre independientemente del término. El hecho de la locura, el hecho de que alguien esté poseído, como se narra en la Biblia, en los evangelios, en ciertas tradiciones, las posesiones, naturalmente los exorcismos. Ahí refieres el caso de un sacerdote que negocia que dejen a las hermanas visionarias y que se posesionen de él, y lo poseen casi 20 años. El problema sigue siendo el mismo, hasta dónde esa realidad externa te posee, pero como realidad interna, porque está dentro de ti, fuera no está. ¿Cómo se resuelve eso? Pues no sé si tenga una resolución. O sea, yo lo que creo más bien es que nos lleva a hacernos preguntas acerca de nuestra constitución, de cómo estamos comprendiendo lo real. Muchas las has señalado tú. Hay como una comprensión de un positivismo muy ramplón y muy, digamos, de un empirismo muy básico, ¿no? A mi modo de ver, que piensa que lo real es aquello que puedes tocar, que puedes medir, que puedes cuantificar, ¿no? Pero entonces, claro, exacto. Entonces, si las ideas que no son algo así, ya no serían reales, y todos sabemos que las ideas existen, ¿no? Entonces, y los conceptos existen también, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos que hay como lo que nos sirven todas estas cuestiones es para cuestionar profundamente, pues, una ontología que nos ayuda a preguntarnos por lo real y por lo verdadero y por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y en este sentido yo entiendo lo real, a mí me interesa entenderlo como un proceso, es decir, como un proceso de interrelación de distintos factores externos e internos, donde incluso la exterioridad y la interioridad a veces no son fáciles de precisar o de delimitar, ¿no? tan nítidamente. Es como mi apuesta en este libro más, digamos, en esos términos más clara, ¿no? Pero sí creo que hay una cuestión que es importante también en todo esto. En esto, evidentemente, hay una cuestión que es como las condiciones de posibilidad de algo y otras que son sus condiciones de validez. Y las condiciones de posibilidad tienen que ver con la emergencia de ciertos sistemas de prácticas y de pensamientos que van a ser posibles unas cosas y que van a ser imposibles otras, porque una vez han sido establecidos, se rigen por condiciones de validez que no son arbitrarias, sino que tienen que ver con esas condiciones de posibilidad que hacen posibles ciertas cosas e imposibles otras, ¿no? Y eso pasa en todas las culturas y en todas las sociedades. Entonces, creo que hay sociedades que hacen posibles, por ejemplo, que ciertos sujetos tengan experiencias extraordinarias. ¿Por qué las hacen posibles? Porque son experiencias que están avaladas, sostenidas y contenidas por la sociedad en su conjunto. Son sociedades que de algún modo esas experiencias forman parte de su propia articulación social. Y hay sociedades que hacen que ciertas experiencias se vayan transformando cada vez en un rubro de marginalidad, en un rubro de excepcionalidad que muchas veces cae en ser patologizado. Ambas sociedades pueden tener sujetos con problemas
digamos, con trastornos de locura. Pero unos no identifican en automático a todos sus visionarios o chamanes con locos, y otros sí parecen tender a identificar en automático a todos sus visionarios, chamanes, santos, lo que ustedes quieran, con locos. Entonces me parece que eso tiene que ver con las mutaciones epistemológicas que las sociedades sufren y con lo que están dispuestas a albergar en su construcción de la realidad o no. Nosotros estamos en una sociedad en la que el discurso predominante para explicarlo todo parece ser que es la ciencia entendida en su sentido más, entre comillas, duro. Y en este aspecto a la gente le gusta que le digan cómo es, con discursos que tienen que ver mucho con el ADN, con discursos que tienen que ver mucho con, digamos, la neurología y todo ese tipo de cosas. Pero digamos que esa es una posibilidad de explicar lo que somos, que que permite ciertas cosas e impide otras, porque eso es lo que tiene la finitud, que no podemos todo, ¿no? Pero hay otras maneras de explicar lo que somos que no se centran en esto y que permiten otras cosas e impiden otras. Evidentemente no puedes comparar los resultados. ¿Por qué no puedes comparar los resultados? Porque los resultados tienen sentido según el juego de lenguaje en el que tú estás moviéndote. Estás dando por bueno un juego de lenguaje si estás, digamos, calculando o cuantificando la realidad en términos de una valoración cientificista de la misma, hasta dando por válido que todo lo que tiene que valer tiene que pasar por ese filtro. Entonces, en este sentido, a mí lo que me interesa subrayar es la inmensa capacidad de posibilidades vitales que tenemos y que evidentemente unas implican unas cosas y otras implican otras cosas. Alguien me podría decir, bueno, pero es que la esperanza de vida en tal comunidad es de tal y la esperanza de vida, bueno, pero ahí tú ya estás considerando que la esperanza de vida es un valor. Y a lo mejor yo te diría, puede ser un valor dependiendo de cómo sea esa esperanza de vida. Es decir, si tú vas a tener una esperanza de vida en una situación donde estás profundamente incapacitado, donde tienes una demencia terrible, un Alzheimer terrible, pues yo no sé si realmente podemos hablar como conquista en la cuestión de la esperanza de vida, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que las cuestiones hay que, digamos, juzgarlas estando consciente desde el marco desde el cual estamos juzgando, simple y llanamente, ¿no? Entonces, por ahí creo que podríamos ir entendiendo más la riqueza de todas estas cuestiones. Y ninguna de estas cuestiones es inocente, porque otra de las cosas que a mí me interesa mucho, Enrique, y que creo que comparto contigo en esta patologización de experiencias y todo, es las mutaciones que producen la forma misma de entender el sujeto en términos también políticos, de política de salud pública. Es decir, qué cosas del sujeto se van a medicalizar a través de una psicologización o de una terapia, qué cosas del sujeto se van a farmacologizar, y todo eso, qué tipo de sujetos crea o produce a la hora de hablar de sujetos, de subjetividades políticas, por ejemplo, de subjetividades que se hacen cargo de cosas, de subjetividades que se mueven en una determinada dirección. Entonces, todos estos aspectos son aspectos que también para mí tienen que ver y que están profundamente interrelacionados en mi forma de abordar mi trabajo, ¿no? En uno de los capítulos tratas un problema dual, que algunos filósofos que Lenin denominó empiriocriticistas decían solo lo real es verdadero. Y decía Lenin, el único criterio de verdad es la práctica. La noción de práctica tiene una connotación distinta, muy cercana a filosofía de la praxis de Karel Kosik o de Adam Schaff o del mismo Adolfo Sánchez Vázquez. Pero el problema de praxis práctica, que ha sido manoseado de muchas maneras, en realidad es real que existe la depresión. Es real que existe la esquizofrenia. Es real que existen los delirios. Es real que existen las alucinaciones. Luego entonces, ¿es verdad lo que derivamos de ello? La patología, todo lo que está señalando, porque de alguna manera cuando pensemos en el mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz, que muchos psiquiatras han criticado hasta el hartazgo, él parte de un supuesto, ¿la mente se puede enfermar? Es una pregunta muy inocente para muchos, pero en realidad, ¿qué es la mente? Es un problema que nos acerca
al enfoque cognitivo. La mente es lo subjetivo, porque está dentro del sujeto. Entonces no es objetivo. No, no lo es, porque no está fuera del sujeto. ¿Es irreal? No, es real. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Y el problema empieza a complejizarse de modo tal que afirmaciones derivadas de hechos reales derivan en falsedades. Los trastornos del aprendizaje. Jamás me han llevado un maestro con trastornos de enseñanza. Siempre el problema es de aprendizaje. Aun cuando decimos que el aprendizaje es interactivo, constructivo, social, el ambiente y entorno, pero a la hora de evaluar, el que tiene problemas es el sujeto del aprendizaje, no el que enseña. Trastornos de conducta. El maestro no los tiene a la hora de manejar la construcción del ambiente de aprendizaje, la evaluación del aprendizaje. Ahora que está de moda, vamos hasta en la UAM, están dando un manual de cómo hacer emprendimiento basado en evidencias. Ya la evidencia se vuelve una payasada, lo mismo que la categoría de científico, las ciencias de datos. ¿Cuál es la ciencia de datos? Con el sistema Peyton. Bueno, ¿y qué? Ya con agregarle ciencia, con agregarle neuro, con agregarle evidencias, ya resolvemos todo. Pero el problema de lo real está más allá de ello, y mucho más el de la verdad. Es algo que abunda, sobre todo en el capítulo que corresponde, porque sí le he entrado con fe al trabajo, la producción de la verdad. Porque el problema de la verdad, sobre todo en psicopatología, porque es bien fácil psicopatologizar todo, y no todo es patológico, aunque sí exista la patología y sea real. Ya mencionamos la depresión. La mayoría de los trabajos que inician con alucinaciones en torno al propio cuerpo están relacionadas con el conceptejo. Desde los griegos, ¿sí? Prácticamente Galeno y su teoría de los humores, melancolía, que es un término que precede al de depresión, pero que es, dijera Silvio Rodríguez, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le damos a estas cuestiones? Porque sí existe la depresión, sí existe el suicidio por depresión. Pienso en José María Arguedas, pienso en Manuel Acuña, porque por estas fechas cumplieron años de los suicidios. Si la pobre Rosario tenía alguna culpa, es otra historia. Pero de que se suicidó Manuel Acuña a los 24 años, se suicidó. Y de que no todas las muertes están relacionadas con el suicidio, pienso en la inmolación, ¿sí? Entre los musulmanes y las culturas palestinas, fedayinas, en torno a que si me voy, me llevo 30 soldados sionistas, seguro que me voy. Y eso no es suicidio. Aunque el homicidio sea de sí mismo, dijeran les Luthiers, entonces se homicida a sí mismo y se vuelve suicidio. Pero en realidad el problema de El Chacal del Nahuel Toro de Miguel de Tino, un peliculón casi documental chileno sobre un tipo que mata a toda la familia y luego se suicida porque están en la miseria, no hay más salida que la muerte. Pero eso es un problema distinto a la depresión, entendida como un fenómeno derivado de secreciones neurohumorales o cerebrales. Existe la depresión, sí, pero ¿qué hacemos con lo real? ¿Lo real es verdadero? ¿Es patológico? ¿Qué sé yo? Yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que existe la depresión, que existe la melancolía, pero no son lo mismo. Es decir, creo que las descripciones de la melancolía, la depresión es un término que surge en el siglo XVIII y que además tiene que ver con las máquinas, con las máquinas que se deprimen, es decir, que no pueden alcanzar su alto nivel de productividad. Y en este sentido, la depresión efectivamente, todas estas cuestiones, creo que evidentemente nosotros, ¿qué somos? Somos mente y cuerpo, y yo no lo entiendo esto en un dualismo. Yo soy espinociana, Enrique sabe, ya siempre le digo, yo soy espinociana, lo trato como dos manifestaciones de la sustancia, en sus modos y en sus atributos, ¿no? Entre las múltiples que puede haber. Pero en dijera Parménides. Pero en este sentido me parece que tiene, por supuesto que son reales.
Entonces, me parece que todo lo que pasa en un lado tiene su contraparte en el otro lado. Es decir, que somos seres que decir trastornos psicosomáticos es decir, para mí una tontería absoluta, porque para mí todo es psicosomático. Es decir, todo tiene que ver con un trastorno que abarca al soma, al cuerpo, al orgánico y con algo que adapta que afecta a la psique. Incluso la cosa más orgánica te pone triste. ¿Sí? Si tú tienes una gripa, si tú tienes un resfriado. Entonces, en ese sentido, como que esa separación yo ya como la cuestionaría mucho. Pero sí creo que hay una diferencia entre la depresión y la melancolía, que es la forma en la que que son padecimientos, o sea, y ahí sí reivindico el nombre de padecimiento porque es algo que se padece, es decir, que alguien no ha elegido voluntariamente, ay, yo quiero, sí, exactamente, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos, y que es real, se trata de manera distinta previo al siglo XVIII y la melancolía tenía las sintomatología hoy no la entendemos, porque es estos hombres que creen que son de vidrio y que se van a romper, los que trabaja Cervantes en el licenciado Vidriera, por ejemplo, ¿no? Estos, o Descartes, ¿no? Estas personas que creen que son reyes y en realidad no son, o sea, hoy meteríamos a toda esa gente en otro saco que no es el de melancolía. La variabilidad de la melancolía en la antigüedad es absolutamente enorme y además está muy vinculada con cosas como el genio filosófico, el genio artístico, todas estas cuestiones. Y ahora posteriormente todos esos significados se han recortado cada vez más y la depresión está asociada a la falta de productividad del sujeto, a su incapacidad para trabajar y a su profunda tristeza, sobre todo, y digamos incapacidad ya no para trabajar, sino para todo si hablamos de una depresión endógena, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que por supuesto que son reales las dos, pero nuestra forma de enloquecer y de lidiar, para mí la melancolía o la depresión lo que tienen en común es que lidian con un afecto que es propio de todo ser humano, que es la tristeza, pero un afecto que algo pasa con él, que empieza a adquirir unos rangos que amenazan con tragarse al sujeto entero. Entonces, en ese sentido, la forma de esta amenaza en la antigüedad clásica o en el Renacimiento con la melancolía y con la depresión en nuestras sociedades modernas es muy distinta. De hecho, de ahí que haya autores que hayan dicho cosas como, bueno, la depresión, por ejemplo, es una reacción defensiva ante una sociedad que te está imponiendo un nivel de producción y una exigencia subjetiva enorme. Y eso no quiere decir un modelo causal ramplón, porque a mí no me interesa eso. Quiere decir que efectivamente somos sujetos sociales, somos sujetos biológicos, somos sujetos psíquicos y en nosotros esos factores no se pueden separar. En nosotros esos factores intervienen de manera conjunta y todo eso nos hace padecer cosas que son bien reales. Entonces, en ese sentido, me gustaría como señalarlo, ¿no? Uh-huh. Realidad y verdad no son equivalentes tampoco. Uh-huh. Porque que sean reales no quiere decir que todo lo que se afirma sobre ellos es verdadero. Uh-huh. Cierto. Pero el criterio de verdad sobre la evidencia tú los trasladas hacia la colectividad. Uh-huh. Un poco como Basaglia propone en La institución negada o en sus clásicos trabajos sobre rehabilitación basada en la comunidad, que no es lo mismo que la institucionalización psiquiátrica. Sí. El problema está en la comunidad. Entonces, hay locuras que son aceptadas social y culturalmente y no son consideradas locuras. Uh-huh. O dos, tiene un sentido distinto en ese contexto histórico-cultural, porque además hubo épocas en las cuales la noción de locura no existía. Hay épocas anteriores, por ejemplo, la existencia del lenguaje articulado, donde no se hablaba de estas cosas, no había lenguaje. Hay cuestiones precedentes a la escritura. Antes de la escritura no había historia. Creo que la escisión clásica entre historia y prehistoria está en la escritura. Uh-huh. Y por lo tanto, la escritura pasa de la experiencia verbal, ¿sí?, o de tradición oral, a la tradición escrita, que tiene un fundamento básico, la narración. ¿Qué papel juega la narración en este asunto de la construcción de la realidad? Porque en el fondo,
Si yo digo que oigo voces y me comporto como si efectivamente estuvieran las voces, aquí el problema no es de lógica, de si es falso o verdadero. Si yo creo que están ahí, me comporto como si allí estuvieran. Y ese es un problema de teoría de la mente, si así lo queremos ver. Yo atribuyo que tú crees que X y me comporto como si lo creyeras, sin importar si es falso o verdadero, si lo crees. No es un problema de verdad o de lógica, es un problema de evidencia. En ese sentido, la construcción de esa realidad psicopatológica es la que debemos poner en tela de juicio, según propone, porque el problema de la alucinación, sobre todo la alucinación con respecto al propio cuerpo, ¿sí? Siento que mis brazos ya no son míos, que no derivan de un trastorno neurológico o de un trauma de cráneo, porque ahí me queda claro en la relación causal si P entonces Q. ¿Sí? Pero pensar en los casos del síndrome de Capgras, yo creo que la persona con la que hablo sí es idéntica a la que conozco, pero es un suplantador. Hasta le dicen delirio de Capgras. Pero ese está plenamente identificado clínicamente. El famoso delirio o delirium que describía Korsakov en Alcohólicos, que finalmente Sachs dice probablemente no sea delirium, sino sea fabulación, y entonces aparece la diferencia entre fabular, porque hay que decir algo, y delirar, que es distinto, pero parece ser que en la prehistoria de la alucinación está la visión y la aparición. Juan Diego alucinaba, si es que existió. Se le apareció a la Virgen de Guadalupe. Se les apareció a estas monjitas la Virgen de Fátima. ¿Qué pasa ahí? No hablo de fantasmas y esas historias, no del fantasmata griego, que es otra cuestión que también tratas en el libro. Pero, ¿cómo queda ese asunto? Porque en la depresión siempre aparece un poco de delirio y un poco de alucinación sobre el propio cuerpo. En la anorexia, por ejemplo, bulimia. Yo, a ver, se le apareció a Juan Diego la Virgen de Guadalupe, se le apareció la Virgen de Fátima a estas niñas. Yo obviamente no lo sé, no puedo dar una respuesta a esto, yo no sé cómo voy a saber yo eso, Enrique, pero lo que sí te puedo decir es que los modos por los cuales la iglesia, por ejemplo, si estamos hablando de la iglesia católica, no da por buena a cualquier persona que diga que se le ha parecido una virgen o lo que sea, tiene todo un procedimiento. Y ese procedimiento surge en la misma época que el método científico y surge con pruebas. Entonces, lo primero que se hace cuando se tiene un evidente, ¿sí? Es lo que te estoy diciendo, que realmente son instituciones que también son modernas, aunque parezcan muy arcaicas. Entonces, sus procedimientos para canonizar o para validar algo como un milagro, como es una aparición, los primeros protagonistas, adivina quiénes son, los médicos. Primero tienes que descartar cualquier tipo de afectación en ese sujeto que indique que tiene algún tipo de trastorno, digamos, psicopatológico. Y una vez tú ya has descartado ese tipo de trastorno psicopatológico, la Iglesia Católica por lo menos lo que tiene es todo un modo de verificación que radica a través de comprobar si se han producido hechos extraordinarios que no puedan ser explicados por nuestras, digamos, por ninguna causa natural. Y entonces a partir de ahí es cuando ellos empiezan a considerar el validar estas apariciones. Y señalo porque estas dos que tú señalas están validadas, pero hay muchísimas apariciones que no están validadas por la Iglesia Católica dentro del catolicismo. Entonces lo que quiero señalar aquí es que cómo se juega si una aparición es reconocida como verdadera o no,
no es de inmediato, sino que tiene que ver con todo un procedimiento social y en este caso una institución eclesiástica que es la que tendría el monopolio de las dos apariciones que tú tienes como ejemplo. Si nos vamos a lo que sucede con los chamanes en la Amazonia, si nos vamos a lo que sucede en Siberia, si nos vamos a lo que sucede en yo que sé dónde, ¿no? En cualquier otro lado, también probablemente tengan otros modos de verificar de acuerdo a si aquello es o no cierto y no califiquen todas las experiencias del mismo motivo, aunque no sea bajo el modo de meter un médico, bajo el modo de hacer todo este peritaje, porque eso forma parte de una racionalidad moderna donde el discurso dominante, que es el de la ciencia, está imbuido en instituciones tan arcaicas como incluso la de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, es así como socialmente se dan por buenas unas cosas o se validan unas cosas y se rechazan otras, ¿no? Eso es un poco lo que me interesa señalar. Y otra cosa que me interesa señalar en relación a lo que decías, a este síndrome de los impostores, ¿no? De yo veo estas personas, pero no sé si son suplantadores, me recuerda algo que en filosofía se ve mucho, porque en realidad muchas de estas experiencias psicopatológicas, y eso lo sabían muy bien los psiquiatras que se basaron mucho en la filosofía existencial y en Heidegger, todos estos psiquiátricas, Binswanger, todos ellos, ¿no? Que parten de ciertas experiencias que forman que son comunes para la condición humana, ¿no? Y una de estas experiencias es la de la desfamiliarización, que es la que narra Jean-Paul Sartre en La náusea, cuando se está viendo su propio rostro y hay un momento donde él no reconoce su propio rostro, piensa, o sea, sí sabe intelectualmente que es él, pero su reflexión es, bueno, ¿cómo es que esto soy yo? Y todos tenemos como estos momentos o chispazos de desfamiliarización. Lo que pasa es que inmediatamente nos insertamos en la corriente de vida, en lo que tenemos que hacer, te vas al metro, estudias y eso queda como una anécdota. Pero en una psicopatología lo que sucedería es que no puedes salir de ese estado de desfamiliarización, de pérdida de familiaridad con el mundo, donde aunque intelectualmente o cognitivamente, por supuesto que reconoces el mundo, vivencialmente algo se te ha roto con respecto a él. Hay como una extrañeza, como algo donde tú ves la cara de tu mamá y sabes intelectualmente que es tu mamá, pero algo en ti te dice que no la sientes como tu mamá. Entonces, en ese aspecto me parece que es muy interesante como esta continuidad entre ciertas experiencias que son muy comunes y que incluso han sido patrimonio de la filosofía, de la psicología, de cosas así, y ciertas experiencias que parecen ser esto, pero muy exacerbado, ¿no? Muy exacerbado hasta llevar a un nivel eso, de hundimiento del sujeto, de que el sujeto ya no pueda seguir con la propia vida. Quizá por ello el creador del término esquizofrenia lo utilizó como escisión. Bleuler. Edgar Bleuler. Que indudablemente ya después habló Alzheimer, diferencia demencia de esquizofrenia, porque para otros se hablaba de demencia precoz, que no era el caso. ¿Sí? El problema es que en la demenciación también aparece esa incapacidad de reconocer al otro. ¿Tú quién eres? Un Alzheimer, por ejemplo. Pero, y en ciertas etapas. Pero no cabe duda que la afirmación de que no todo lo real es verdadero, aunque sea real, y que todo lo verdadero está condicionado por la narración vivencial. Quien lo vive lo narra de un modo, pero la diferencia, según planteas, es sustancialmente una. Mientras que en el delirio y la alucinación psicopatológica o neuropatológica, el sujeto de la actividad psíquica es invadido por esa vivencia, de modo tal que lo atrapa y lo mantiene como un sujeto doliente. En el caso del visionario, está con la posibilidad, dijera Ángel Rivière, de una suspensión cognoscitiva que realiza el niño cuando tiene la niña que te da una galleta, no te está dando nada, y la niña no es tan estúpida como para creer que sí te está dando una galleta. Ella sabe que no te está dando la galleta, pero si te la comes, se comporta como si te comieras la galleta,
y llora. Ella no cree que te esté dando la galleta de verdad, porque sabe diferenciarlo. Hay como una suspensión cognitiva entre lo real y lo verdadero. Valga la metáfora de Ángel Rivière, cuelgas el saco de la cognición de la realidad objetiva y te quedas con la realidad vivenciada. Ambas son vividas o vívidas, o ambas para el mismo sujeto de la actividad. En el caso de la psicopatología, está escindido. Ese sería el criterio, según tu opinión. Según mi opinión, en el caso de la psicopatología, el sujeto está atrapado, se ha roto la posibilidad de la transmisión con los demás, de aquello que le está sucediendo, y en ese sentido está sí, invadido y sufriente siempre, sin salida. Y en el caso del visionario, aunque puede tener experiencias tan radicales, sobre todo esas experiencias que ellos llaman como las de las noches oscuras del alma, que son experiencias muy horrorosas por lo que ellos narran, ¿no? Por lo que se encuentra en sus narraciones, de una angustia muy, muy profunda y muy severa, y que podría hacer pensar que no van a salir de ahí, o que se van a quedar como en un estado bastante imposible de remontar. No es así, porque ese estado puede ser de alguna manera transmitido finalmente. Es muy curioso que todas estas personas que yo rastreo en los archivos, y que las elegí porque eran las que habían elegido los primeros alienistas o los primeros psiquiatras en el siglo XIX para intentar hacer esbozos de lo que eran las alucinaciones. Ese fue mi criterio de selección. Pero en este sentido, digamos que es muy curioso que todas estas personas escriben y tratan como de tener una interlocución con otros, y en su caso esa interlocución es exitosa. Entonces eso hace que puedan salir de la radicalidad de ciertos estados que son muy riesgosos para la propia subjetividad, y ellos mismos lo reconocen, y de alguna manera tener como ese vínculo comunitario. El profesor de la psicopatología que decía Freud, que es el doctor Schreber, no el de Memorias para un enfermo de nervio, exacto, él escribía también, pero su escritura era, y de hecho es un caso súper raro porque es un loco que escribe, entonces es un loco rarísimo porque lo dejan salir del manicomio y le dicen que puede ejercer su profesión como abogado. Además es ministro. Sí, porque no ha perdido la lucidez a la hora o sea, porque su locura solo afectaba a un punto, que era su delirio sobre su propia identidad sexual. Pero todo lo demás, dice en la sentencia que lo libera del manicomio, el señor razona perfecto. Es una de estas casos súper raros de lo que se llamaban las locuras razonantes, que son locos absolutamente convincentes. O sea, probablemente Schreber en otro medio lo pones a hablar de quién sabe qué cosa, y quién sabe si hubiera convencido a personas, ¿no? Porque era una persona que su lógica era impecable. Entonces, él tenía su delirio muy localizado con esta idea pero su racionamiento jurídico a la hora de ejercer su proceso, de hecho, él se defiende a sí mismo y logra salir bien librado, ¿no? Pues eso es un personaje, pero es una excepción. O sea, un loco como Schreber es una excepción. La mayoría de los locos no tienen locuras razonantes y fallan profundamente a la hora de la transmisión. Es decir, lo que se encuentran es con gente que no entiende nada, o a la que su comportamiento les parece totalmente irracional. Entonces, eso no pasa con los visionarios. Los visionarios, aunque el comportamiento parezca difícil de justificar, o tienen, digamos, una posibilidad de transmisión social que tiene que ver con el ethos de esa sociedad y con las posibilidades de esa sociedad en tanto a formas de vida más marginales, que sin embargo pueden ser sacralizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este aspecto es donde yo vería como una diferencia fundamental. Pienso en Hombre mirando al sudeste de Liceo Subiela, por ejemplo. Es un caso muy del cine. Muy bonita película, además. Sí. Además, excelente película, argentina. Un loco razonante, dijeras. Pero pensar en tu definición me regresa a Milos Forman. Están atrapados sin salida.
Esa pudiera ser una conclusión. Sí. En la psicosis yo creo que sí. No en la Sí. depresión. En la depresión endógena yo creo que muchas veces sí. Por eso precisamente se suicidan. El suicidio es la salida. Es curioso. Naturalmente, antes de irse, llevamos 1 hora y casi cuarto. Ha sido de volada esta charla. Este libro, que recién acaba de publicarse por la UAM y la Universidad de Rosario, o del Rosario, lo pueden leer y conseguir de Xenia Llévenes Escardó, y seguramente si teclean el título del libro y el nombre en internet les aparece un vínculo donde puedan encargarlo, adquirirlo y posteriormente leerlo. No sé si quieras agregar algo. Yo quiero seguir invitando a quienes vean este programa. Agradezco a Ricardo Palestina, es un colega de acá de la Universidad de Morelos, Itzamar Art, Yolanda Ríos Gómez, Norma Baños Ramos, Gabriel Gama, supongo que es Marta, aunque tiene las cosas como en coreano, chino, japonés, Elizabeth Mulato y otra gente. Muchas gracias que nos han estado viendo. No quiero dejar de seguir invitando que se suscriban a la Comuna de la Palabra, Pati Chac, naturalmente. Desde luego, Erika Barca, asidua seguidora de la Comuna de la Palabra. Elizabeth Mulato siempre está también. Tratar de cerrar esta participación tuya en esta charla, y no dejo de agradecer tu tiempo, tu colaboración, porque, insisto, no tenía el placer de conocerte antes, pero ahora nuestros seguidores se darán cuenta de lo interesante que puede ser seguir tanto en Facebook como por donde se puede hacer Xenia Llévenes Escardó. Muchas gracias, y no sé si quieras decir algo más. Pues nada más agradecerles a ti mucho, Enrique. Siempre es un placer coincidir contigo en diplomados por acá. Espero conocerte algún día personalmente, ya sin tanta pantalla. Y bueno, pues invitar a la gente que esté interesada a buscar el libro. Está en la página de la UAM, ahí pueden conseguirlo. Si no, pueden buscarme a mí y preguntarme también. Soy fácil de localizar. Soy profesora en la UAM Coajimalpa, entonces por ahí me pueden localizar muy fácil en los directorios y en ese tipo de cosas. Y pues simplemente la invitación abierta a seguir pensando estas cosas que parecen muy alejadas, pero que realmente tienen que ver con cuestiones que nos atañen profundamente y que tienen implicaciones éticas, políticas, psíquicas, de todo tipo, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues invitarlos a pensar y a recorrer este camino, nada más. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto, Xenia, y hasta la próxima a todos nuestros seguidores. Hasta pronto. Hasta pronto.